Bueno, Juan, 12 de mediodía, Mallorca, agosto. No se nos ocurre otra cosa que ponernos ahora a desmontar el volante y montar el de Sea Rebel, que lo tenemos aquí. Antes en la entrevista estábamos hablando de que una de las grandes ventajas que tiene este producto precisamente es que el usuario prácticamente lo puede desmontar en su volante, el que él tiene propiamente en la lancha, y poder poner el vuestro, y que eso es fácil de hacer. Pues venga, vamos a intentarlo, sí. Y te echo una manita con lo que tú me digas. Perfecto. ¿Vale? Este es un volante, lo más típico de un volante en una embarcación. Tiene una tapa extraíble a presión, sí. Y tienen una rosca que son 5/8 de pulgada o media pulgada. Suele ser estándar. Es estándar. Esto fue una gran suerte, ¿no? Creo que te lo he explicado antes, que el eje náutico es estándar en todas las embarcaciones. Entonces, claro. Lo que hacemos es sacar el eje, bueno, la tuerca del eje original, la tuerca de este volante. Vale. Este volante, como lo hemos desmontado varias veces, va suave. Vale. En las embarcaciones normales esto iría bastante más duro, pero por eso hemos desarrollado una herramienta de extracción, que hoy no la hemos presentado, pero para facilitar Vale, esto. pero ¿cómo funcionaría? Yo me encuentro el volante puesto, la herramienta... Claro, ¿Cómo haces la herramienta de fuerza? extracción es una placa que viene aquí, vale, y entra dentro del eje, y tú pones una placa paralela aquí que hace fuerza sobre el eje y hace una extracción. Y lo hemos hecho porque no rompas el volante, porque hay extractores de eje con 3 pinzas, sí. Y esos 3 pinzas, como esto normalmente es de caucho, como en este caso, o plástico, rompen el volante. Entonces, le hemos diseñado para que tú no tengas que romper el volante, claro. Y nuestro sistema lo puedas desmontar y montar, y si no te gusta, lo devuelves. Claro. Que no vas a hacer ninguna modificación en el barco. Vale, hemos sacado el volante. Hemos sacado el volante. Luego, el eje. Como ves, tenemos una placa aquí que es antigiro, vale, que esta es la que bloquea la parte fija del motor de nuestro volante. ¿Vale? En este caso ya la teníamos instalada, pero bueno, son 3 tornillitos que tienen normalmente las hidráulicas de las embarcaciones. Si son hidráulicas exteriores como este caso, tienen estos 3 tornillitos, la gran mayoría. Hay algunas que no, pero la gran mayoría la tienen. Entonces simplemente es quitar esos 3 tornillitos, poner esta placa y poner los 3 tornillitos. Y así ya no modificas el barco en ninguna de sus capacidades. Luego hay algunos sistemas que tienen la hidráulica interior y tienen una tapa, y tenemos otro sistema que va por velcro. Que el velcro en este sentido tiene mucha fuerza, y le pones la placa esta con un adhesivo sobre la tapa plana, y en la parte posterior de nuestro volante tienes el contrario, ¿no? el velcro, y cuando veas el montaje verás que esto tiene un sistema que lo gradúa longitudinalmente, sí. Y aprieta el velcro y le da la fuerza. ¿Vale? Okay. Entonces, hemos desmontado el volante, hasta aquí fácil. Montamos esta placa, sí. ¿Vale? Y luego lo que necesitamos es un adaptador de eje. ¿Vale? Vale. El adaptador de eje, esto que es estándar el eje, entonces lo montamos sobre este eje. Cuidado la chavetita. Sí, la chaveta hay que ir con cuidado. Una llave Allen 8. Esto. Entonces ya tengo el adaptador puesto. Ahora he llegado al final del motor y me deja hacer más fuerza. Vale, y una vez está el adaptador puesto, ahora la tapa la teníais simplemente montada encima. Lo que hacemos es... Entiendo que en esta carcasa tenemos la batería, el conector, la electrónica, sí. Está todo integrado ahí, ¿no? Todo integrado en el corazón del volante. Vale, entonces encaras esto con
con el volante y yo lo que hago es la parte fija del motor. Sí. Lo que tiene que hacer es encararse con la pieza posterior. Ha entrado aquí, ¿ves? Esto ya no se mueve. Se escucha un clac. Sí. Y esto ya mueve el motor, ¿ves? Ah, sí. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es este tornillito, lo que hace es ajustar longitudinalmente el volante. Vale, entonces lo encaramos aquí con su... ¿Vale? Ya con una simple llave Allen, ¿vale? Es suficiente para hacerlo. Nosotros tenemos aquí el pequeño taladro porque es un poquito largo y nos facilita un poco la vida. Y este tornillo no hace mucha presión, solo tiene que aguantar la placa. ¿Ves? Que ya... Sí. Entonces lo que ha hecho es que este volante no pueda salir para este sentido, pero no hace ninguna fuerza, la fuerza la hace la placa anti-vuelco. Vale, entonces ponemos la placa, ya tienes el autopiloto montado. Ponemos la tapita y tenemos el volante montado. Ya hemos terminado. ¿Cuál es el cronómetro? El cronómetro dice que no ha sido mucho, la verdad es que no. Claro. Unos minutillos, sí. Claro. En realidad, o sea, nosotros decimos 15 minutos para montar el volante, pero realmente 13 son para desmontar el viejo. Sí. Claro, o sea, probablemente tú es lo que decías, ¿no? Que lo tienes un poco ya domado. Claro, esto sí, pero porque este como lo poco y lo quito mucho, que es nuestra embarcación de muestra, pero las embarcaciones que llevan 7 años en el mar, que no han quitado nunca el volante, el salitre solidifica el volante con el eje y cuesta un poco más quitarlo. Bueno, pero bueno. Ahí tienes la piececita que habéis hecho vosotros, ¿no? Efectivamente. La placa. No, la verdad es que hace un ratito y queda... No sé. Vale, entonces... Y ahora, claro, este es un prototipo y la pieza posterior es impresa en 3D. En el producto final, la pieza posterior será de aluminio o de acero inoxidable, con lo cual este pequeño juego que tiene ya no lo va a tener. ¿Vale? Y luego, como has visto, bueno, ahora el montaje mecánico no hemos agujereado el barco en ningún aspecto, nada. Con lo cual no modificamos nada del barco. Y lo que tenemos es el módulo de batería. Vale, el módulo de batería, ¿vale? Que lo puedes cargar en casa como quieras. Sí. Y este módulo de batería pues te da una autonomía de unas 8 horas. 8 horas. Más o menos. 8 horas de funcionamiento continuo del piloto. Claro, esto depende un poco de la embarcación, mantenimiento de su sistema de dirección, si es hidráulica o mecánica, o sea, lo que cueste al volante, ¿no? Pero la corriente también era algo, ¿no? El hecho de que tengas que hacer más fuerza para... Sí, ¿no? Pero eso una vez tienes... O sea, por ejemplo, un sistema hidráulico calibrado correctamente para un barco hace una fuerza de unos 3-4 Nm. Vale. Y este motor... Por ejemplo, este volante está capacitado a llegar a 30 Nm, ¿vale? Lo que pasa es que nos hemos encontrado con embarcaciones que tienen a lo mejor un sistema mecánico que no lleva bien engrasados los cables de dirección, ¿no? Y de hecho hemos subido a 12 Nm. Claro, entonces si tu motor tiene que llegar a esos niveles, consume más energía y la batería pues dura menos. Pero bueno, de estos módulos de batería puedes comprar 3 si quieres, llevártelos cargados. Y esto está hecho para que no tengas que hacer ninguna instalación. Luego, realmente, si tú quieres conectarlo a 12 voltios y no utilizar la batería, por ejemplo, en este barco tenemos una toma de 12 voltios, con este cable lo conectamos directamente aquí y ya no vas a chupar de batería. Si alguien quiere hacer una instalación más completa que no dependa de la toma, pues con el conector este lo conecta directamente a la batería y ya es permanente. Y ya está. Pero esta idea es, o sea, la batería esta es para el usuario esporádico, ¿no? Que dices, bueno, yo es que lo utilizo los fines de semana porque es una barca recreativa, pues que tú puedas utilizarla sin tener que hacer ninguna instalación. Y además eso permite al usuario final comprarlo, probarlo y si no les gusta, oye, lo puedes devolver, que no has modificado nada del barco. Esa es una de las marcas de vuestra casa, ¿no? De decir, oye, mira, cógelo, pruébalo y si no te mola, claro, tipo porque Amazon. No hay nadie que lo pueda hacer. Hoy en el mercado actual no hay ningún sistema, un piloto automático para barcos que sea capaz de ser plug and play. No existe. O sea, normalmente los sistemas actuales tienes que cambiar el sistema hidráulico. Bueno, en realidad lo duplicas. Porque esto es un sistema hidráulico que es una bomba hidráulica y para poner un autopiloto lo que hacen es poner
en paralelo a esta bomba hidráulica, una segunda bomba hidráulica que es la que mueve el sistema, el piloto automático. Entonces, y esto lleva unas características también que, por ejemplo, una vez estás en el autopiloto activado, Sí. tu volante no tiene control. En nuestro caso, si tú tomas control con el volante, tú lo puedes vencer, como en un coche autónomo. Tú lo puedes vencer, entonces Sí, en un momento donde cede y ya lo llevas tú. Sí. ¿Vale? Yo Y- los que he probado, que claro, este así no lo he probado los de velero, que llevas toda la rueda y pasa lo que tú dices, para tú poder coger el control Claro. de la rueda tienes que parar Claro. el piloto, no, por mucho que fuerces no tienes que pararlo, entonces lo puedes Pararlo y lo puedes recoger. Eso Y esto es. es un tema de seguridad también. Porque, de hecho, Garmin tiene un sistema, de esto lo hemos estudiado, y Garmin tiene un sistema que se llama Shadow Drive, creo. Sí. Y con el Shadow Drive lo que te venden es esa posibilidad. Es decir, pero creo que en su web solo ese capacidad Sí. cuesta 500 euros, unos 500 euros. Ah. Y nosotros lo tenemos intrínseco en el nuestro. ¿Vale? Vale, muy bien. Nada, y y entonces, configurarlo al teléfono, encenderlo, ¿no? Sí, lo enciendes Ok, aquí. El botoncito es para... Aquí hay un LED que se pone en rojo que no se verá en la cámara. No, no se ve, pero os Sí. digo yo que está rojo. Venga, Juan, tenemos Vale, el entonces volante instalado. hemos instalado esto, lo hemos puesto en marcha, hemos visto que el LED se ilumina. Entonces ahora ya está en Pair Mode. Si tú vamos con la app, Ah, espera, vamos a grabar lo esto. grabas. A ver. Vale, esto... Venga, ahí está. un segundo. Sí, Vale. Rebel APP. Sí. Un segundo. Vale, esto es lo que estamos ahora haciendo. Ready to scan. Sí, para escanearlo con NFC. Esto tiene una antena NFC y lo podrías escanear por NFC para conectarte. Vale. De momento lo haremos con la conexión normal. Está linkeando al volante y ahora se ha ya linkeado. está. Entonces tenemos el icono que te dice que está conectado por Bluetooth Vale. a 0 velocidad, porque no nos estamos moviendo, y que tenemos, 19 grados de rumbo. Esto es porque lo está cogiendo del compás, ¿no? Entonces, en esta carcasa de la parte trasera tenemos integrado toda la electrónica, y con esta electrónica hay un compás y un GPS, una antena, o sea, un chip de GPS con su antena, que está cogiendo los datos de satélite. Lo que hacemos cuando vamos en funcionamiento es fusionar estos dos sensores. El compás nos da una respuesta muy rápida y el GPS una respuesta muy precisa, Vale. ¿vale? De heading real, ¿no? Entonces, cuando vayamos en rumbo, esto cambiará la velocidad adecuada La que y toca. el rumbo, pues según la modalidad de navegación que elijamos, te marcará el rumbo target, por ejemplo, o en el caso de que estés en modo path, que ahora os explicaré los diferentes modos, pues tenemos la información que tenemos aquí en pantalla. Vale. Bueno, entonces, Tienes el mapita. el mapa que nos en este indica caso que aquí estamos en el puerto, en el puerto ¿vale? de Estamos Alcudia. dentro del puerto, Ujú. ¿vale? Y ahora podemos hacer zoom, podemos moverlo, podemos llevarlo al centro otra vez. Esta funcionalidad es la rotación del mapa. De momento ahora siempre mira norte. Vale. En futuras versiones lo tendremos Podrás que poder girar, editarlo. pero como estamos en desarrollo. Y luego, lo que hemos intentado con este sistema es que sea totalmente plug and play y muy sencillo de uso. Es decir, este volante, como has visto, se instala en menos de 15 minutos. Sí. Lo emparejas con la aplicación y queríamos que fuera uso, o sea, muy, muy sencillo de instalar y muy sencillo de utilizar, para que lo puedan utilizar no solo los navegantes expertos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos simplemente un pequeño botón que es nuestro logo, Sí. que con este logo lo que haces es ponerlo en modo drawing o dibujar. Si yo aprieto play ahora, se pondrá en seguir un rumbo continuo, El que tengas marcado, el rumbo que el tengas que en aquel haya. momento, Ujú. ¿vale? Y que es la misma funcionalidad que el botón. Es decir, yo sin este producto sin el móvil Funcionaría. funcionaría igual en un rumbo. Entonces tú le das a este botón y sería activar o desactivar el piloto, ¿no? Activar y desactivar en el rumbo actual. En el rumbo que lleva. ¿Vale? Ok. Y si lo aprietas otra vez, desactivas, ¿vale? Ujú. Y si desactivo, cambio el rumbo y lo vuelvo a apretar, lo vuelves a activar Se en el vuelve a rumbo nuevo, ¿vale? Entonces, yo si le aprieto play ahora, lo haría en el mismo sentido. Sí. Si aprieto la cruz, sale de este modo y vuelve a estar en el modo de zoom, Sí. ¿vale? Si ahora quisiera salir de puerto, vale, le doy al modo dibujo, Sí. voy con un waypoint aquí, un waypoint aquí,
y waypoint aquí. ¿Vale? Y ahora me hace una ruta. Ajá, suavizada, te hace una ¿vale? trayectoria ahí como una regresión. Sí, efectivamente. Lo que potencial, pasa es que ahora, como no estamos en movimiento, la regresión esta la hace dependiendo de la velocidad y ahora no sabe qué velocidad va. ¿Vale? Claro. Y esto es algo que estamos en desarrollo. Esto lo que lo hacemos es para que no tengas giros, tú podrías poner Claro, no tengas giros bruscos al llegar Claro. a un punto. giros bruscos que vaya suavemente Claro, tomando claro. la curva. ¿Vale? No, está bien. Entonces, ahora estaría en modo control y todo este cuadro puedes parar aquí el control. ¿Vale? Ah, ok. Lo que pasa es que obviamente ahora no estamos en control porque no está preparado para controlar. ¿Vale? Muy bien. Oye, pues ¿Vale? muy interesante. Oye, Juan, pues hasta aquí el tema de la app. Estupendo. Pues vamos a probarla, ¿no? Sí. Vamos a probar, vamos a buscar una cala por aquí en Mallorca, ¿no? Sí, sí. A ver si nos podemos dar un bañito Hombre, y y que nos lleve esto. que nos lleve esto. Vamos a programar los waypoints y vamos para allá. Pues venga, pues desamarramos, nos ponemos un bañador y a probar Perfecto. el Sea Rebel. Vamos allá. Venga. Venga, pues ahora estamos en medio de la bahía de Alcudia y ahora no tenemos el piloto activado, ¿no? No. O sea, tenemos el Modo timón, manual, el sí. timón es libre, ¿no? Venga, y ahora decimos, vamos a activarlo. Ahora tenemos un rumbo de 159 grados. Para activarlo le damos play y mantendría el rumbo que tiene. 171 es lo que... 173 es lo que tenía justo en el momento en el que le he dado, ¿vale? Y mantiene a 173. Es verdad que los barcos siempre tienen deriva, batimiento, corrientes y todo, y Correcto. no es un coche que vaya siempre por una... No es un tren... un coche que la carretera se mueve. Claro, exacto. Esto no es un tren y nunca va clavado, entonces siempre va variando el rumbo, pero... O sea, la idea al final es que el sistema vaya corrigiendo para mantenerte el rumbo a los 173 que nosotros hemos marcado. Venga, entonces, como todos los pilotos, pues tiene la... poder variar un poco el rumbo, que sería, por ejemplo, pasar de 173 a 180. ...179, 180, perfecto. Ahora estaríamos yendo al sur. Y el barco hace un pequeño viraje y va compensando. Aquí tenemos otro piloto automático, o sea, un GPS, en este caso es de Garmin, y vamos comparando el rumbo de GPS y es más o menos el mismo. Aquí está marcando 173 y en el Sea Rebel marca 175. La velocidad que tenemos en este es 8,8 y en este es 8,7, con lo cual es bastante parecido. Vale, vamos a hacer una virada un poco más bestia. Estás girando. A ver qué hace. Yo me he dado cuenta porque el volante ha girado inmediatamente. Si te fijas, cuando le das al más 5 menos 5, lo que hace es resetear el error lateral. Bueno, no aparece aquí, pero cambiamos la línea que seguimos y seguimos la línea a partir de donde está el barco. ¿Vale? Porque cuando tú le das a play en heading mode, lo que hacemos es seguir una línea y corregimos tanto el error lateral como el error de rumbo. Claro. Vamos a ponerlo a 200. ¿Cuánto lo tienes ahora? 200. 200. El Garmin marca 201 reales y el rumbo teórico nuestro es 200 y oscila entre 198, Sí. 194. Oscila más o menos 4 grados arriba, 4 grados abajo. Claro, Y además ahora también vamos bastante despacio para poder grabar y todo Claro. esto. Cuando vas más rápido, la resolución es mejor. Cuando vamos despacio, una ola le cambia mucho el Hace que rumbo, varíe. entonces tiene que controlar. Vale, y una de las cosas que me explicabas, que, bueno, evidentemente sois el único que podéis hacerlo porque normalmente en las pantallas es mucho más complicado los Fijos, GPS de los fijos,
es poder tú pintar con el dedo el rumbo que quieres hacer, ¿no? Venga, vamos a probarlo. Bueno, tienes que parar primero el control. Paro el control. Ahora le das al modo dibujar y ahora puedes poner un waypoint apretando con el dedo. Por ejemplo, Vale. Bueno, pero si pinto una S aquí. Sí, también. Play. Si le das play. Venga, a ver qué hace. Esta S es algo que en náutica yo no sé si en algún momento alguien hará una S. Bueno, pero para el sistema que hacemos ¿para nosotros. esquivar boyas o qué? No, tú imagínate, tú tienes un barco recreativo y dices, mira, quiero bordear costa a 200 metros de costa. Claro. Esto en un sistema normal tardarías 2 horas en ponerlo por waypoints. En cambio aquí tú mirando la referencia de costa y dices, bueno, pues paseo por la costa. Esto es un buen ejercicio que podemos hacer cerca de la costa. Y ahí está, efectivamente, va cambiando. Va virando poco a poco a estribor, ha llegado a 214, vuelve a virar. Nosotros también lo que tenemos aquí es un sistema que lo hace, es un way ahead point. Es decir, mira un punto en el futuro y el barco más o menos va a hacer los virajes necesarios para ir a ese punto, ¿no? Claro, si tú le has dado una curva muy fuerte, tendremos virajes fuertes. Sí, yo le he dado curvas fuertes, sí. He sido un poco bestia en el que le has pedido el control, pero bueno, esto también en el MVP, cuando salgamos a mercado, regularemos que no, según la velocidad, limitaremos el cambio de orientación que pueda hacer. También por seguridad. Ahora está en fase de desarrollo, todavía no tiene esa capacidad. Y aquí también nos va marcando la estela ¿Te ha seguido el barco? de lo que llevamos hecho. Que sigue bastante en paralelo a la ruta que le hemos pedido que hiciera. Claro, cuando tú le has puesto una curva muy fuerte, Sí. lo que él intenta hacer es suavizarla por dentro, por el way ahead point que te decía, ¿no? Sí. Pero si tú le pones... Hace una especie de histeresis ahí, ¿no? Sí. Lo normal, cuando en náutica lo más normal de todo es poner un waypoint y es una línea Que te recta. lleve. Pues luego, si quieres hacemos la prueba, tú le pones un waypoint y seguirá la línea casi perfectamente. Pero claro, tú le has pedido una cosa un poco difícil, pues nos adaptamos a eso. De hecho, este tramo es recto Sí. y vamos a ir rectos ahora. Sí, sí, vamos bastante rectos. Vale, y me decías, ¿para cuándo tenéis previsto vosotros que podéis salir con el producto? Vale, nuestro target actual es enero del 2025. Enero de 2025. Sí, de hecho acabamos de pedir el primer molde de fabricación, que es el volante, Ajá, porque claro, los moldes tardan bastante en fabricarse sí. y ese molde llegará a finales de diciembre, principios de enero, y entonces podemos empezar a fabricar. ¿El volante que es de inoxidable o de...? De aluminio. Es aluminio. Es aluminio. Y está cromado encima. Este está cromado. El volante con el cual salgamos a mercado probablemente no será cromado. Esto es que le has dado otra curva así un poco Bueno, exagerada. llámame bruto. Pero bueno, esto es la parte divertida, ¿no? Pero bueno. A ver, hemos venido a jugar, Claro, ¿no? claro. Pero normalmente no harías una S. No, ya lo he dicho. Como o sea, si te fuera la vida con ello. Lo primero que he dicho es esto en náutica no tiene ningún Sí. sentido hacer una S. Claro. Bueno, Es tan corta. claro. Tan corta. Tiene sentido para pescar. Esto era una cosa que nosotros no sabíamos, pero los pescadores dicen, ostras, esta posibilidad me da muchas posibilidades, porque a veces para seguir la roca tengo que hacer zigzag sobre la roca. O tengo que hacer un círculo alrededor del punto de pesquera, ¿no? Entonces, para los pescadores, esto Claro. sí que les sirve. Y grabar la ruta anterior que han hecho. Esto lo vamos a permitir en los modelos posteriores. No, de momento la está cumpliendo, ¿eh? Así, se empieza a acercar a un momento crítico que tiene que hacer Sí. la curva aquí del infierno, pero hasta ahí bien. Por lo que te decía, ¿no? La salida de mercado seguramente lo haremos con el volante fabricado por inyección de molde, porque el volante es muy caro de fabricar en CNC.
Hombre, es muy chulo, el volante. Es un taco de aluminio muy grande. Sí. Y como tú sabes, pues tiras mucho material, Muchísimo. muchas horas de máquina. Y esto sí que nos sale rentable ya salir con molde. Las demás piezas, yo creo que los moldes los pediremos en septiembre o octubre. Y empezaremos la primera tirada con el volante en inyección y lo demás por CNC o impresión 3D, y luego a partir de aquí iremos fabricando más moldes para que rebaje el coste de Bajando producción. el precio. Esta es la idea. Estamos ya hablando con algún distribuidor interesado en el producto, y a estos distribuidores les ofrecemos un precio muy competitivo, y de hecho creo que nosotros iremos a pérdida las primeras 100. Ya. Mira, ¿no? Porque claro, les damos un precio competitivo al cual por debajo del precio de venta real cuando salgamos a mercado, y con un precio de coste de fabricación bastante más elevado. Pero al que tengamos una serie de 250, entonces ya bajan mucho los costes. Claro. Bueno, pues vamos a ver cómo nos hace esta curva. Y damos por hecha damos por válida la pruebecita de idealista, ¿no? De que curva, es la sí, de sí. dibujar en el mapita. De hecho, hablando con instaladores especialistas en pilotos automáticos, nos decían que los pilotos automáticos que ellos montan, que ellos nunca habían visto que pudieras dibujar con el cuerpo. Yo tampoco lo había visto nunca. Y que los pilotos automáticos que ellos montan solo puedes poner waypoints, y el piloto automático solo controla la línea recta. Cuando llega el waypoint te dice, oye, que voy a virar, He llegado. ¿me das permiso? Y si tú le das permiso, él te hace un viraje que puede ser bastante abrupto, porque ellos solo controlan en línea recta y hacen virajes bruscos. Esto lo hemos hecho porque venimos de automoción y nosotros creíamos que esto era esencial. Claro. Y resulta que tampoco es tan esencial, pero tiene mucho uso. Y creemos que en recreativa, sobre todo por lo del tema de pesca y recreativa, para seguir costa, bueno, incluso en plan dominguero. Yo salgo del puerto de Alcudia y digo, oye, mira, quiero que me rodees la bahía. Por ejemplo. Y me das un paseíto a, no sé, a 200 metros de la costa. Sí, vale. Esa es la idea. Y el no tener que estar... A ver, siempre tienes que estar vigilante el capitán, ¿no? Pero yo, ¿ves? Yo no he tocado el volante en ningún momento. No, para nada. Llevas tú controlando el barco con el móvil los últimos 20 minutos. Pues yo me puedo tomar la cerveza contigo, con un ojo al volante, pero no tengo que estar al 100% pendiente del volante. Claro. ¿Sabes? Que esa es una de las cosas que siempre se han quejado los patrones de los barcos, es que todo el mundo está tomando el sol, bebiendo cerveza y ellos esclavizados de alguna manera. Y ahora, por ejemplo, ahora viene un barco por allí, si está en mi rumbo, nosotros tenemos un sistema de seguridad que yo lo tomo, lo fuerzo un poco y saltará. Y tomo el control. Vale. Ahora, por ejemplo, no vamos a colisionar, pero podría hacerlo. Oye, pues muy bien, mira, la grafiquita es bastante, sigue bastante la línea que he hecho yo con el dedo, Claro. Los cambios de velocidad te hacen este cambio un poquito de rumbo, se viene una ola, pero bueno, nosotros seguimos la curva bastante bien. Aquí tenemos otra viradita. Oye, pues muy bien, ¿te parece que paramos esto? Lo damos por súper bueno, Súper bien. Paramos esta prueba y probamos lo de los waypoints. Vale, adelante. Venga, le doy pause. De hecho, el modo waypoint y modo dibujar son el mismo para nosotros, O sea, tú puedes poner un waypoint, otro waypoint y luego dibujar un trocito. Dibujar un trocito y luego un waypoint. No os lo hemos explicado, pero hemos conectado la carga del piloto al mechero, como nos explicaba antes Juan, bueno, para no quedarnos sin batería y que esté alimentado constantemente. Realmente la batería aguanta 8 horas de navegación más o menos, pero bueno, esto para que se vea también que es la posibilidad que lo puedes tener conectado siempre a 12 voltios. Venga, pues vamos a probar lo de los waypoints, ¿no? ¿Queréis bañaros? Un poquito de chapuzoncito, ¿no? ¿Te apetece? Vale, pues venga. Nos ha dicho Juan que aquí tenemos una cala súper chula. Vamos a poner los waypoints y a ver si el barquito nos lleva a la cala esta. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. No, este no me gusta, que me he ido mucho de la costa.
Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Y este que nos mete en la cala. Vale, pues tenemos nuestros 4 waypoints bordando la costa. Muy bien. Y le damos play. Vale. Venga, play. Muy bien, ¿eh? Se ha orientado ahí perfectamente. Ha hecho la curva de la histéresis aproximando ahí por la regresión de todos los puntos. Muy bien. Supuestamente la calita la tenemos justo detrás de este cabo. Así que con los waypoints que le hemos puesto tendríamos que bordearla y llegar a nuestro baño justo antes de comer. Horario perfecto, ¿eh? Sí, macho. Oye, qué bien vivís en las Islas Baleares, ¿eh? Aquí se está bien. Joder, macho. Mira, pero la costa catalana también es chula, ¿eh? Sí, no tenemos queja ahí tampoco. Pero es una envidia, ¿eh? Cuando llegas aquí y ves esto. Muy bien. Bueno, chicos, pues para los que no lo sepáis, os voy a explicar que navegar es la forma más cara, más lenta y más ineficiente de ir a cualquier sitio al que probablemente de otra manera tampoco irías. Con lo cual, como sabemos que navegar es un poco lento, lo dejamos aquí y luego vemos si hemos hecho la progresión de los waypoints. ¿Ok? ¡Hasta luego! Pues los chicos de Sea Rebel nos han traído a esta cala tan chula. Sí, que se llama Colbash. Colbash, preciosa. Nos hemos dado un bañito, hay que aprovechar el podcast este. Yo ya os dije en la presentación del podcast que yo al mundo no vine a sufrir. Entonces una cosa es hablar de ingeniería, innovación, emprendimiento y otra cosa es pasarlo mal. Así que este podcast nos está gustando bastante. Después del bañito vamos a elevar el ancla, salimos un poco de la cala y justo cuando lleguemos a ese cabo programaremos unos waypoints y a ver si nos devuelven a Alcudia, que es de donde tenemos el puerto base. Ahora. Vale, pues ya hemos salido de la cala, hemos cruzado justo el cabo y ahora lo que vamos a hacer es marcarle unos waypoints para que nos lleve de nuevo al puerto de Alcudia. Bueno, vamos a parar en una islita primero, ¿no? Sí. Paramos esa islita y después ya vamos. Esta es la isla de Aucanada. ¿Cómo has dicho? Aucanada. Aucanada. Sí. Vale, pues vamos a ver esa islita chula y después ya nos vamos. Entonces, para programar waypoints tengo la app de Sea Rebel en la mano. Punto aquí y punto aquí. Y llegaremos a la isla pues pasando a Barlovento. Le damos play. Estamos, ¿eh? Sí, adelante. Venga, play. Ya estaría. Si quieres poner el móvil aquí y que la cámara lo vea. Ya tenemos nuestro piloto trabajando a la mar de bien. Ahora, si tuviéramos cervezas, pues es el momento de aprovechar y beber. Ese sería el momento. Hay que beber. Cortamos un rato y luego vemos otra vez y hacemos el perímetro, o sea, la trayectoria por donde hemos pasado y comparamos con la original para ver cómo ha quedado, ¿vale? Ahora. Vale, pues hemos llegado a la Illa de Aucanada, que es el trayecto que habíamos marcado con los waypoints desde la otra cala. Estamos dejando la Illa justo aquí por estribor. Ahora cogeremos, solapamos el vídeo de la captura de pantalla del piloto automático y vemos la trayectoria original, o sea, lo que le hemos marcado nosotros en waypoints, con la trayectoria real que hemos marcado en la estela del barco. Y con eso pues sabemos la precisión que tiene el rumbo y la deriva del barco. Ahora acabamos de virar un poco a estribor y encaramos hacia... Ya hemos llegado al último punto y lo voy a parar ahora, ¿de acuerdo? Ah, ya hemos llegado al último punto, sí, perfecto. ¿Me paro? Paramos el piloto y lo cogemos a mano. Manualmente. Muy bien.
Estupendo, pues hasta la isla nos ha traído. La isla que ya no me acuerdo cómo se llama, pero nos ha traído. Se llama Aucanada. Vale, te estaba preguntando, Juan, la gestión de todo, ¿qué lo hace? ¿La electrónica del piloto o lo hace la app del móvil? Vale. ¿Cómo va esto? La mayor parte del control lo hace la electrónica del volante, que es el actuador y es el actuador inteligente. Pero están separadas, es decir, hay una parte del software que corre en la app. Por ejemplo, en la app tú le defines los waypoints y esa información la envía por Bluetooth al dispositivo. El dispositivo recalcula el path suave que hemos visto y lo vuelve a enviar a la app para visualización. Es decir, hay una parte de control que corre a 100 milisegundos y es síncrono, y esto trabaja en el volante. Y el móvil, al ser un sistema asíncrono, como tú sabes, los sistemas asíncronos no corren a un tiempo concreto, Sí. y esas tareas las hace el móvil. Vale, ¿y qué pasaría si ahora se nos cae el móvil al agua? Vale, es muy buena pregunta. El móvil... Y además seguro que no es la primera vez que pasa, ¿eh? En un barco que se te caiga el móvil al agua. Vale, nosotros queremos implementar, que todavía no está en este caso, es el hombre al agua. Es decir, detectar que hemos perdido la conexión Bluetooth Sí, y hacer acciones. Las acciones ahora actualmente solo podemos parar en nuestro sistema, sí. y en el futuro queríamos desarrollar algo que también parara el motor. Es decir, que tu móvil sirviera de hombre al agua. Pero bueno, esto no es el salida a mercado, pero es una cosa en un futuro. Vale, pero el piloto puede funcionar. Está claro que no puedes marcar waypoints ni todo eso, pero bueno, solo funcionar, arrancar, parar, mantener el rumbo fijo, con el botón ese funcionaría. Efectivamente. El piloto automático no depende del móvil en sí. Aquí hay el compás y el GPS. Con lo cual, si apagamos el móvil, apretando este botón, seguimos el rumbo como estamos haciendo ahora. Ahora estamos haciendo el rumbo con el sistema del móvil, apretando el play en el móvil, Sí. y para ver el target. Pero si tú quieres ir sin móvil, apagado, apretas este botón y el target actual te la mantiene. Y es independiente del móvil. Y para apagarlo, de hecho, ahora si apretamos el botón, Se pararía. se apaga. Es Se decir, pararía y vuelvo a y control, tienes control manual, total. ¿no? Vale, un segundo, ¿eh? Sí. Cambio el rumbo. Pongo la vía. Oh. La vía. ¿Eh? Y le doy al botón. Dale y al ahora botón. debería mantener el Y ahora rumbo que mientras el tenemos. rumbo que has apretado ahora. Vale, mantenemos el rumbo, ¿no? Sí, está activo. Y esto, por las conversaciones que hemos tenido con la gente del sector, Sí. mucha gente dice que la mayoría de veces se utilizará el botón Y y ya se está. olvidarán del móvil. Porque es una cosa muy sencilla. Hombre, Y luego, una cosa fácil de hacer es, digo, ostras, ahora me he equivocado un poco de rumbo, ¿no? Pues Le das al aprieto el botón. botón, apago, me cambio el rumbo y ahora vuelvo a apretar. te Entonces lo vuelvo a mantener. me cambio el Y rumbo. vuelvo a fijar. Ah, sí. Vuelve a afinar, claro. Es algo muy sencillo de hacer. Puedes afinar muy fácilmente. Vale. Una cosa que teníamos pensado hacer en el futuro es, como yo, si lo fuerzo, lo puedo desconectar, Sí. pero también si lo fuerzo, puedo cambiarle el rumbo y soltar. Y esto Ah. es una aplicación que a lo mejor en el futuro haremos. En el MVP no queremos salir con mucho más de lo que ya tenemos, por una cuestión de tiempos y robustez. Y porque hay que ponerle fin al proyecto, Claro, ¿no? Hay que en decir algún hasta aquí. momento. Claro. Pero de todas maneras, haciendo todo esto, la gran ventaja que tenemos es que todo este firmware, o todas estas mejoras que te estoy contando, la puedes hacer over the air. Es decir, estás en el sofá de tu casa, se actualiza la app, cuando la app se conecte al controlador, le baja el nuevo firmware y ya tienes la actualización. Hombre, eso está muy bien, ¿eh? Sí, esto es desde el sofá de tu casa recibes las actualizaciones. Eso está muy bien porque al final todos los pilotos que van... Bueno, de los pilotos y muchísima cantidad de hardware, una vez ya lo tienes en casa o lo estás utilizando, no es actualizable, pero vosotros que trabajáis con una app, Claro. pues todas las mejoras que podéis implementar durante los próximos meses, Sí. pues como el coche, ¿no? Yo llego allí y es actualizado y... Oye, a hay partir una de ahora- actualización nueva, ¿la quieres? Claro. Dices que sí. Y esto es, bueno, esto lo teníamos muy claro desde el principio, que tenía que ser posible actualizar tanto app como el firmware del controlador. Claro. Juan, una duda.
tú me has dicho que aquí tenéis integrado un GPS, pero Sí. también utilizáis el GPS del móvil. Correcto. ¿Esto qué es? ¿Por seguridad? ¿Por qué utilizáis dos? Bueno, los primeros prototipos trabajábamos solo con la sensórica del móvil, completamente. Lo que pasa es que nos dimos cuenta que le quitábamos mucha movilidad al usuario, ¿no? Es decir, si yo con el móvil uso el compás, el móvil tiene que estar fijo en una posición como está ahora. En cambio, si yo lo quito de aquí y lo muevo, Pierde. el compás pierde la dirección y seguiría la dirección del móvil, no la del barco. Entonces, en ese momento fue muy claro que para hacer las funcionalidades que queríamos, debíamos llevar el compás aquí. Entonces, como ya hacíamos ese cambio de sensórica, poner un GPS no nos costaba mucho más. Claro. ¿Qué pasa? Que un GPS en la electrónica interior corre a 100 milisegundos, es un poco más preciso, puedes ponerle una antena más precisa que la del móvil, y en cambio los móviles para ahorrar batería van a 1 segundo. Pero bueno, ahora tenemos dualidad, es decir, como ya teníamos el software que era capaz de correr con el GPS del móvil, el firmware detecta si pierde precisión en el GPS interno y si está conectado al móvil, puede utilizar la del móvil o el interno. Y a la larga también lo que podemos hacer es aumentar la precisión, porque si tienes 2 GPS, puedes aumentar la precisión posicional. Claro. Entonces a la larga no está implementado todavía, pero es una cosa que podemos hacer, que se llama Sensor Fusion. De hecho, el Sensor Fusion, fusión de sensores, Fusion, ya lo hacemos con el compás y el GPS. Es decir, nuestro compás interno nos sirve de variación rápida de posición. Es decir, detectamos muy rápido variaciones incrementales en el ángulo y cada vez que tenemos una nueva señal de GPS válida, le damos la posición correcta al compás y actualizamos la posición real, que es por movimiento de GPS, que es mucho más precisa. Entonces el compás va muy rápido y tenemos un control muy preciso, muy rápido, y el otro, el GPS, es posicionalmente mucho más preciso. Oye, muy bien, pues hasta aquí la jornada, ¿no? Sí. Estamos llegando a la bocana del puerto de la Alcudia, súper bonita la isla. Muchísimas gracias Bueno, espero que os haya gustado. por el día que nos Que os haya habéis gustado hecho la disfrutar, cala y que os haya gustado el volante el paseíto. y el piloto automático de Sorolla. Bueno, según lo estimado, en enero del año que viene. Sí. Ahora, o sea, estamos grabando en agosto, pero esto se publicará en septiembre. Estimativamente en enero salís al mercado, con lo cual para el verano que viene podemos volver, chicos, a ver qué tal la actualización del si hemos volante de mejorado, Sea-Rebel, a ver Sí. cómo ha ido, cómo se han ido las ventas, cómo se ha ido Perfecto. el go-to-market, Aquí estáis invitados. la aceptación de los clientes, vamos a verla. Sí. Y ya está, hoy os deseo muchísimos éxitos, que os vaya muy bien, el producto a mí me ha encantado, además, ya te he dicho, yo soy un navegante hace muchos años, me ha gustado muchísimo, va muy bien, creo que tiene mucho futuro porque al final cubre un hueco de mercado donde tiene su cabida, que barcos de determinado tamaño a lo mejor no quieren hacer una gran inversión en este piloto y el vuestro pues lo resuelve, y os iremos siguiendo los pasos y ya está. Muy bien. Muchísimas gracias Pues por nada, todo. gracias a ti por venir Y a a- hacernos la entrevista. Y a todos vosotros, pues nos vemos en el próximo capítulo. Chao.